Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad, las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, las y los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatrias. La historia nuestra en textos que no podés perderte. Atardeceres 2022. Volvimos al 2022. ¿Vos querías hablar querías hablar del nazismo? Sí, eso es la comunicación y todo, Guille. Claro. Es nuestro profe, el mejor profe de historia que tiene el programa. Lo mismo le dice a Pancho cuando está Pancho, estoy seguro. Vamos a hablar de la comunicación nazi hoy con Guille Magnelli. Bueno, vamos a empezar leyendo un decálogo. Sí. Sin decirle quién lo escribió. A ver. Esto me lo pasó a Agus Grijalva el otro día. Sí. Veamos. Punto número 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al enemigo en un único, al adversario en un único enemigo. Los cuca. Sí. Punto número 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse como una suma individualizada. Ajá. Cristina, la zurda, los comunistas, Sí. ¿no? Bueno. Sí. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no podés negar las malas noticias, inventa otra que las distraigan. De esto no se puede ejemplificar porque tenemos 10 minutos y el reino de la fake news es la posverdad. No, la posverdad. Impresionante. Bien. 4. Tendríamos que hacer 10 programas de esto mínimo. Es para analizar cada Sí, punto. sí. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. O sea, se robaron un PBI. Bien. Y uno le pregunta, che, ¿qué es un PBI? No tiene nada más. Claro. Bien. ¿Cuánto era el PBI que se robó Cristina, dicen? En el 2015 el PBI era 640 mil millones de dólares. Bien. Claro. Ahora estamos en un billón, ¿no? Claro, porque hay que ver con el tema de la Sí, todo eso. Pero a ver, Pero que lo tenía escondido Sí. En ¿no? la casa. Bodegas. en ¿no? bodegas, Sí. en En bodegas, containers. que se iba a las Islas Enterrados. Seychelles. Claro, se iba a las Islas Seychelles, se bajó Sí. del avión presidencial, Sí. llevó un carro, Sí. un carro y dijo, quiero abrir una caja de ahorro. Y que eso van a ver con otro de los decálogos. Es impresionante. Principio de la vulgarización. Ajá. Toda propaganda debe ser popular, adaptada a su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Mira. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen una gran facilidad para olvidar. Repito, no porque... ¿Somos un pueblo olvidadizo de lo que nos ha pasado, de nuestras luchas, Guille? Olvidadizo es poco, teniendo en cuenta, a ver, el país del 2015, no estamos hablando de la época de Nicolás Avellaneda o de Juárez Selman, digo, Sí. el país del 2015 tenía una inflación del 24% anual, 2% mensual promedio, digo. Era un país de supermercados llenos. Es un caso a analizar, ¿no? Porque ahora Sí. vamos a ver qué similitudes y qué diferencia hay contra la Alemania nazi y esta gentuza. A ver. Bueno, el famoso tema de digamos, de lo inverosímil, ¿no? Porque ¿se acuerdan las topadoras buscando los lingotes Sí. de oro de Cristina? Rompiendo paredes. Claro, se creían que hoy por hoy los delitos de corrupción económica es como Henry Morgan, vieron que asaltaba los barcos y escondía el tesoro y hacía un plano que después se encontraba varios siglos después. Sí. Bien. Bueno, como no podía ser de otra manera, se me fue lo que estaba leyendo. Acá está. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas repetidas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo contexto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene la famosa frase, si una mentira
si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Bueno, hay 4 más, si quieren googleenlo, porque quiero usar el tiempo para comentar esto. Este decálogo, que tiene 11 puntos, es del ministro de Radiodifusión y Propaganda del Tercer Reich, el doctor Joseph Goebbels. Mirá. Es aquel personaje que, no sé si vieron esa hermosa, esa fascinante, para quien le gusta la historia, película que se llama Der Untergang, La Caída. Sí, La Caída. Sí. Que de las memes de Hitler. Bueno, sí. Miles de memes. ¿A cuál más ingenioso? Un actor impresionante. Bruno Ganz, que tienen que verlo en una película siendo muy, muy joven, que se llama Far Away So Close, que es una película digna de verse. Bien. Este Goebbels, que va a ser un fanático, tan fanático hasta el punto que se va con Hitler a la Cancillería, al búnker de la Cancillería, cuando los rusos le están demostrando palmariamente que eso de la raza superior y el Reich de los 1000 años y todas esas cosas eran delirios de borrachos. Y Alemania está a punto de perder la guerra. Y el doctor Goebbels, con su mujer Magda Goebbels, le dan un somnífero a los hijos, le ponen una pastilla de cianuro y los envenenan. Matan a sus propios hijos, porque según decía Frau Goebbels, Magda Goebbels, un futuro sin la belleza del nacionalsocialismo era un futuro que no era digno de ser vivido, ¿no? Uno se pregunta cuál es la belleza de campos de exterminio, pero bueno, hay maldades. Y como decía Hannah Arendt cuando va a cubrir el juicio de Eichmann, la maldad es banal, o sea, porque todos esperaban ver a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es el nazi que organiza toda la infraestructura para el holocausto, porque no podés matar 6 millones de personas, ¿me entendés? Vos necesitas una infraestructura de carácter fabril que estipula tantos trenes, Eso lo hace un señor que se llamaba Adolf Eichmann, que era lo que los alemanes llaman un Reichstatter, un asesino de escritorio. Un tipo que iba a misa con la señora, un buen vecino, ¿viste? Esos viejos copados que uno... Bueno. Y Hannah Arendt va al juicio de Eichmann, que lo secuestran acá en Buenos Aires, el Mossad, y lo llevan a Israel, y lo juzgan y lo ahorcan, y bien ahorcado está. Y Hannah Arendt especula sobre la banalidad del mal. Y siguiendo haciendo paralelos, chicos, convengamos que hay que ser muy mala gente para dejar podrir comida antes de repartirla. No. Convengamos que hay que ser muy mala gente para dejar vencer 3 millones de vacunas y no repartirla. Porque está bien, ponele, vos sos un cruzado libertario. Hablando de Macri. Sí. La vacuna de Macri, la comida de Petovelo Meley. Pues está bien, vos sos un cruzado libertario, opinás que todas las personas tienen que converger libremente en el mercado y el que pierde, pierde y se joda. Ahora, vos tenés un montón, repartila, después no compré más si vos querés. ¿Entienden? Tienen esa actitud de decir, muéranse de hambre. Sí. Ahora, hoy en el Día del Periodista, yo me quería referir brevemente a cómo se da en Alemania y cómo se va acá. En Alemania, los nazis, los movimientos de extrema derecha, son en la década del 20 unos borrachines que se reúnen en cervecería a chupar cerveza y a echarle la culpa de todos los males, un mito que Alemania perdió la guerra porque los capitalistas judíos se aprovecharon y le pegaron al ejército alemán una puñalada por la espalda, la famosa Dolchstoßlegende, y por eso Alemania perdió la guerra. Entonces, y durante la crisis, pido perdón a la audiencia por mi calamitoso espasmo de salud, espero que esto no sea mi intervención póstuma. Bien, a ver, ¿qué es lo que pasa? Sí. Entonces hay que buscar un enemigo, ¿entienden? Un enemigo, que la culpa de todo. Los cucas acá, el problema de esa clase media que votó a este psicótico mal medicado, creyendo que la solución era sacarle los planes a los planeros que se hacen, a las chicas que se hacen embarazar para vivir los planes, a los planeros que tienen una vida regalada, todo ese tipo de tonterías. Vive de planes. Vive de planes, que a uno, la famosa pregunta, che, ¿por qué no te había una villa vos? Si lo pasan, si según tu discurso lo pasan tan fenómeno, ¿qué haces sacrificándote en un country? Andate a vivir en una villa que lo vas a pasar maravillosamente bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo reflexionaba el otro día sobre lo grave que es que una sociedad no le ponga límites a los medios de comunicación. Probablemente... ¿Libertad de expresión? Sí, claro. Pero no, a ver. Explícate eso, porque te van a decir, pará, Guille, ¿qué estás diciendo? ¿Y la libertad de expresión? Claro, a ver.
Acá en este país uno puede decir que la presidenta es una prostituta, que el Papa, uno puede decir absolutamente cualquier cosa, pero uno toca a algún periodista y la corporación mediática salta, con excepción de Víctor Hugo, ¿no? Que cuando lo patotearon, Adepa no dijo esta boca es mía. Sí, sí, sí. Pero en general vemos esa situación de un scrap que tiende a protegerlos. En Alemania vamos a ver cómo llega un momento que existe una posibilidad, hay un alza muy importante de la izquierda. Para que ustedes se hagan una idea, en las elecciones anteriores a las elecciones del 30 de enero de 1933, en la cual sube Hitler a la Cancillería del Reich, se produce un alza de la derecha, pero también de la izquierda. Para que ustedes se hagan una idea, el 30 de enero de 1933, la presidenta del Reichstag, del Parlamento alemán, era Clara Zetkin, una militante del Partido Comunista, una dirigente del Partido Comunista. Mirá. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La famosa pregunta que se hace Adorno y Horkheimer, ¿no? Tipos obsesionados. ¿Por qué Alemania, nuestra Alemania culta, tolerante, el país donde históricamente los judíos habían sido mejor tratados? ¿Por qué Auschwitz? O sea, el famoso ¿cómo nos fuimos al demonio? De a poco. Entonces uno ve, ¿qué pasó? Vos tenías personajes marginales. ¿Vieron esto? Adorni, esta manga que dice, ¿dónde estudiaste vos? Venegas Lynch. Claro, Venegas Lynch. Todo este elemento zoológico que uno los escucha a estos individuos y dice, Darwin le pifió. El eslabón perdido, claro, nació 200 años atrás, tendría que haber venido acá y encontraba eslabones perdidos para demostrar nexos, pero nexos entre los hombres y todos los simios, desde los más simples hasta los más complejos. ¿De dónde salió esta gente? Bueno, este elemento aluvional en la Alemania lo tenía, por ejemplo, hay un personaje llamado Julius Streicher, un editor de pornografía, que editaba un diario que se llamaba Der Stürmer, el ciudadano de asalto, el soldado de asalto, que eran las patotas nazis que se dedicaban a hacer cosas tan edificantes como quemar sinagogas, apalear judíos, bueno, esa clase de individuos. Tenemos 2 minutos. 2 minutos, vamos cerrando. Y Streicher, en ese diario, que llegó a tener 600.000 ejemplares de tirada, decía cosas tales como que existían organizaciones secretas de judíos en Alemania que se dedicaban a secuestrar mujeres y niños, jóvenes y niños alemanes, para violar a las mujeres y chuparles la sangre, tanto a las mujeres como a los niños. Bien. Esa clase de gente a uno le genera un sentimiento similar a cuando recién Víctor nos hacía escuchar esa brillante selección sobre los dichos de Javi Sepam, que uno dice, che, pero por mucho menos que esto hay gente que está en el manicomio. ¿Se entiende? Sí. Digo, mínima. Claro. Por lo menos medicada. Medicada, bien, sí, medicada con psicólogo y psiquiatra toda la semana. Y bueno, vamos a juntarle la dosis. Porque bueno. Ahora, estos tipos en algún momento empiezan a tener el monopolio. En Alemania es un monopolio coercitivo. Porque en el 34 los nazis mismos prenden fuego al Reichstag, al Parlamento, medida de excepción, y ahí se hacen del poder absoluto. Toda la oposición es detenida, los mandan a campo de concentración, todos los partidos políticos. Esto es diferente y quizás sea peor. Y esta es la reflexión que yo me hacía el otro día. ¿Por qué en teoría nosotros vivimos en una sociedad democrática? Sí. Ahora bien, para que una democracia funcione, es una condición sine qua non un acceso bueno a la información. Créanme que cada vez me convenzo más. Yo no creo ser un sabio en historia, pero uno ha estudiado y algo sabe y algo leído. Por eso está acá. Gracias, honor que me hace. Miren, es mucho más peligroso una dictadura que una dictadura con ropaje democrático. Fíjense ustedes, y no debe ser un dato menor, que este hato de enfermos mentales, incompetentes, corruptos, insensibles, han logrado en 3 meses lo que no logró una dictadura militar que mató 30.000 compañeros. Y eso creo que es para pensarlo. ¿Por qué pasó eso? Porque evidentemente en Alemania
hubo tipos como Julius Streicher o como un argentino, Walter Darré, que era un argentino que fue ministro de Agricultura del Reich. Y estos tipos convencieron a todo el pueblo alemán que el enemigo era el judío y que Alemania tenía derecho a lo que se llamaba el Lebensraum, que consistía, y esto estaba un plan escrito, en invadir la Unión Soviética, matar al 90% de la población rusa y esclavizar al 10% restante. Bien. La raza superior, pero también hasta había planes de después conquistar América. Obviamente, iba a ser el Reich de los 1000 años, o sea, y si uno, porque vieron lo que dice Goebbels del tema que no hace falta, que hay que decirlo en castellano, que uno puede decir la bobada, que cuanto más safio sea el argumento, más prende. Bueno, en este sentido, los nazis eran expertos, ¿no? En este sentido los nazis eran expertos porque realmente sostener que una persona, por ser de una determinada raza, que hay una sola raza, por otra parte, está comprobado científicamente, es un verdadero dislate. Sin embargo, lograron convencer a un pueblo que indudablemente era culto. Digo, el pueblo alemán era un pueblo donde históricamente los judíos habían sido mejor tratados. O sea, básicamente, para ir cerrando, compañeros... Ya me pasó los 2 minutos, llevamos 4. Creo que les pido 1000 disculpas. Por favor. Creo que una sociedad no se puede permitir el riesgo de dejar que se la envenene con el peor de los venenos, que es el veneno del cual uno no tiene conciencia, que es la fake news y la falsa información. El profe Guille Magnelli lo dijo acá en Aterrizajes.